Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo fílico. Bueno, eso fue bastante particular porque de hecho cuando yo salí del colegio pues yo era el más pequeño de mi promoción, yo tenía 16 años cumplidos y en mi casa teníamos problemas económicos y no teníamos cómo pagar el primer semestre. Entonces mi mamá me dijo pues comienza a estudiar inglés y francés y algo vamos mirando con el tiempo, a ver qué hacemos. Y en ese periodo, pues mis compañeros de colegio sí entraron a la universidad y tenía un compañero que entró a finanzas. Y un día, pues yo estaba estudiando francés e inglés entre el Colombia y la Alianza Francesa y un día hablé con él y me dijo, oiga, ¿por qué no sube a la universidad y hablamos un rato? Y pues yo como en el colegio ya sabía que no iba a tener dinero para entrar a la universidad, pues no me maté buscando carrera en 11. Entonces yo estaba tranquilo, estaba relajado. Y entonces me invitó y nos comenzamos a hablar con sus compañeros de finanzas. Ellos iban ya en pues, primero o segundo semestre y comenzaron a contarme de qué se trataba y todo y me encarretó el asunto. En esa época, pues los cursos eran mucho más pequeños. Me acuerdo que en nuestro semestre en un aula del C201, C202 o sea, no se alcanzaba a llenar. Entonces, pongamos que éramos 60 personas de pronto, algo por el estilo. Que había mucho de preocupación, era más por el lado comercial, ¿no? O sea, porque todo se miraba, era más que por el lado financiero, que eso ya fue más adelante que uno lo comenzaba a ver como en las clases también de todo y otras clases que tenían que ver con la parte financiera, digo, de flujos de capitales y cosas de derivados, y eso todo era como muy desde el punto de vista comercial, de los TLCs. En esa época estaba todo lo que tenía que ver con el Pacto Andino, con el G3, con todos estos acuerdos comerciales que estaban muy de moda y esa era como de las principales preocupaciones en ese entonces. Entonces me acuerdo que en esa época se discutían mucho de esos temas. Si me pongo a comparar con qué se discute hoy día, hoy se discute más del lado de finanzas, o sea, de mercado de capitales, que de la parte comercial. Entonces eso era un ambiente, éramos pocas personas, creo que era un ambiente que me parecía bastante amigable, obviamente pues como en todos los grupos, pues había gente diferente a uno, creo que las personas se trataban con respeto y pues los temas que más tenían, o sea, los temas que eran más importantes en esa época eran un poco más diferentes, eran un poco diferentes de lo que podríamos ver el día de hoy. En los primeros semestres, pues lo que a uno más le costaba, y era de las cosas que en todo caso uno agradece más de la facultad hoy día, en la parte de tener que hacer la estructura, llamémoslo así, la estructura de las presentaciones, la estructura de los documentos, la presentación pues al seminario que uno tenía que hacer, pues obviamente son cosas que uno en retrospectiva uno agradece mucho porque hay muchas facultades en las que simplemente la gente atiende a clase y nada más. La posibilidad de uno pararse en frente de todos los demás, explicar algo, que le hagan preguntas, que el profesor le contrapuntee, son cosas que a uno en esa época le parecen durísimas, pero que le sirven el día de hoy. De pronto un ejemplo que tengo siempre muy en la cabeza es que yo tenía un compañero con el que hacía la mayoría de mis trabajos y teníamos una presentación con Sandra Verano como en primero o segundo semestre, no recuerdo bien, teníamos una presentación y mi amigo nunca apareció. O sea, ese día no apareció, terminé llamando a la mamá desde la facultad porque en esa época no había celular claramente, o yo por lo menos no tenía, no, que había atropellado a una persona que iba en moto y estaba en la cárcel y que pues Oh, no Dios. iba a haber ningún problema porque no estaba borracho ni nada, pero pues iba a estar detenido 72 horas, algo así. Entonces, después Profesor, en la clase le expliqué a Sandra Verano y Sandra Verano me dijo, mijo, explique pues, su presentación completa, hágale. Y pues son cosas que que uno lo ponen a sudar en su momento y le generan a uno un problema, pero que en últimas uno los agradece porque ahora uno llega a cualquier reunión y le dicen, le toca hacer la presentación a usted, pues uno tiene un mínimo, o sea, uno se prepara siempre pensando en que de pronto le va a tocar y uno tiene mucha tranquilidad para enfrentar esos problemas.
A un tal Beethoven Herrera, yo creo que las razones son varias y son rápidas de decir. Muy pocos profesores lo obligaban a uno a escribir bien, a investigar bien. Beethoven creo que es uno de ellos y pues muestra de ellos que en últimas yo terminé graduándome con tesis que prácticamente nadie hacía eso en esa época. Juan Carlos Guerrero, que ahora está en el Rosario, que también lo hacía uno analizar mucho, trabajar mucho, escribir bien, le daba a uno mucha varilla por eso. Marief me parecía fantástica, sobre todo porque yo soy muy amigo de que uno tiene que escribir bien y con el máximo de ortografía y de mesura en las palabras, y ella en los exámenes escritos le bajaba a uno una décima por cada error ortográfico, como ella decía, si ella siendo francesa es capaz de bajarle a uno, y pues uno, o sea, no debería suceder. Oscar Rodríguez, Dexy Astide Arevalo, con la cual tuve muchos, llamémoslo así, encontrones en clase, encontrones académicos, pero en todo caso en las clases uno aprendía, en los seminarios se aprendió uno mucho. Recuerdo mucho a Lucía Montoya, que ella daba la clase de monetaria, me pareció una clase fantástica, a todo el mundo le parecía supremamente dura, pesada y le parecía que la calificación era terrible, a mí me parecía fantástica esa clase. Lo que más de pronto lo diferencia a uno o lo diferenciaba a uno en ese entonces era la interdisciplinaridad. Y es que a uno lo ponían cualquier, llamémoslo así, trabajo, tarea, problema para resolver, y uno tendía a tener la capacidad de ver el problema desde diferentes ángulos. Y que son complementarios, no es que sean exclusivos, sino, por ejemplo, a uno le poniendo un problema y uno puede ver como el trasfondo histórico que tiene el problema para tratar de entender un poco más cómo es una mejor solución para eso desde la visión económica, también para poder entenderlo desde una visión política, para entender qué puede haber detrás de todo eso. Entonces, yo creo que eso es una virtud que tenemos, es una virtud que los profesionales en finanzas y relaciones internacionales y ahora en gobierno también tenemos en el sentido de que podemos pensar de una manera ecléctica, pero fundamentada sobre las cosas. Y eso, si yo me pongo a pensarlo ahorita en los temas de investigación o mis intereses de investigación, es bastante útil porque a uno no le gusta quedarse con una sola herramienta para solucionar un problema. A uno le gusta como tener o abordar diferentes maneras, abordar de diferentes maneras desde diferentes perspectivas un problema. Y desde el punto de vista de investigación, eso es supremamente valioso porque es que la mayoría de las personas que investigan ciertos temas en economía y finanzas les encanta una sola metodología. Y ahí sí como econometría básicamente. Y ahí sí como dice el dicho, el que solo tiene un martillo, pues clavos ve por todos lados. Mientras que si uno tiene una formación diferente en la cual a uno le gusta ver diferentes perspectivas, pues uno puede ver no solo puntillas, puede ver tornillos, puede ver diferentes tipos de cosas y eso a uno le ayuda de pronto un poco para abordar las cosas de una manera diferente. Volviendo otra vez al tema de mi mamá, que en paz descanse, siempre le inculcaba, siempre me decían, es persistencia. O sea, el trabajo logra lo que muchas otras cosas no logran. Pues como les conté, yo no pude salir del colegio a estudiar directamente porque no había dinero, pero mi mamá decía, bueno, hay que persistir, comencemos con inglés y francés y de algún modo lo lograremos. Durante toda la carrera había clases con las cuales no me sentía identificado, de pronto no me iba bien, pero todo era un asunto de trabajo. Y eso mismo, ahora que yo doy clase algunas veces en el externado, la mayoría del tiempo en el Rosario, es lo que yo más trato de inculcarle a la gente. Trabajo, el que trabaja saca las cosas adelante. O sea, yo creo que no hay proyectos imposibles, sino personas que simplemente bajan los brazos. Y pues yo creo que el asunto es un asunto, las palabras para mí en eso tendrían que ver con persistencia, trabajo y claridad en los objetivos. Yo creo que eso serían como palabras que de pronto yo resaltaría.